En el mundo existen alrededor de 30.000 especies de peces. Los hábitos de vida y la filogenia de muchos de estos organismos es aún poco conocida. Los peces del género Equetus, también conocidos como peces obispos, llaman la atención por sus patrones de coloración, los cuales difieren mucho con los encontrados en otros géneros pertenecientes a la familia Cyanidae. Su particular belleza los ha convertido en peces muy apreciados en los acuarios alrededor del mundo. Estos peces pertenecen a la familia Cyanidae, al orden de los perciformes, al suborden de los Percoideae, a la infraclase de los teleosteos y a la clase Actinopterigidae. Los peces son vertebrados acuáticos, los cuales respiran por medio de branquias, poseen aletas y en la mayoría de los casos su piel está cubierta por escamas. Los primeros fósiles de vertebrados de los que se tiene registro datan del Cámbrico tardío y corresponden a fósiles de peces sin mandíbula conocidos como ostracodermos. Estos peces agnatos o peces sin mandíbula se diversificaron y vivieron durante el Silúrico y el Devónico. En algunos de estos grupos de ostracodermos, las estructuras conocidas como arcos branquiales comenzaron a modificarse para constituir las primeras estructuras mandibulares. Es así como hace aproximadamente unos 400 millones de años hacen su aparición los primeros peces con mandíbulas verdaderas. Los ostracodermos se extinguen a finales del Devónico, pero sus linajes divergentes, los peces mandibulados, persisten y se diversifican a lo largo de todo el Paleozoico. La gran mayoría de los vertebrados actuales desciende del linaje de los peces mandibulados. Los vertebrados presentan novedades adaptativas importantes, como un encéfalo protegido por una capa ósea, un endoesqueleto con la capacidad de crecer a medida que lo hace el organismo y sistemas organísticos muy complejos. El cuerpo está protegido por un tejido tegumentario, el cual puede presentar modificaciones como escamas, pelos y plumas. Los peces mandibulados o natostomados tienen 4 grupos representativos: los placodermos, los cuales se extinguen a finales del Paleozoico, los peces cartilaginosos, los también extintos acantodios y los peces óseos actuales. Los peces óseos son el taxón más diversificado de todos los vertebrados. Sus orígenes datan de finales del Silúrico, hace unos 410 millones de años. Los peces óseos presentan innovaciones importantes como el opérculo y pulmones o pulmones modificados que posteriormente se convierten en la vejiga natatoria. Los peces óseos o osteícteos se subdividen en 2 clases principales: los arcopterigios y los actinopterigios. Los arcopterigios son conocidos por ser el grupo hermano de los tetrápodos. Se caracterizan por tener aletas lobulares o carnosas y presentar pulmones en algún estado de su desarrollo. Los actinopterigios se caracterizan por tener aletas conformadas por radios esqueléticos que son movidos por músculos de la pared del cuerpo. Es a esta última clase que pertenece la mayoría de peces óseos conocidos y la mayoría de los que nos comemos, es decir, alrededor de 24.000 especies. La clase Actinopterigidae tiene sus orígenes en los lagos de agua dulce en el Devónico. Estos peces se extienden y diversifican a lo largo del Mesozoico. Es a esta clase de peces a la cual pertenecen el 96% de todas las especies actuales de peces óseos, distribuidos en 38 órdenes y 428 familias, incluida la Cyanidae. Se caracterizan por poseer un endoesqueleto mayormente óseo, una vejiga natatoria que funciona como órgano hidrostático, un cuerpo cubierto de escamas que no presentan capa ósea y una aleta caudal homocerca. El orden de los perciformes pertenece a la clase Actinopterigidae. Es el orden más diversificado de todos los peces y de hecho de todos los vertebrados. El primer registro fósil que se tiene de peces pertenecientes a este orden data de hace aproximadamente 15 millones de años en el Mioceno medio. A este orden pertenecen 18 subórdenes, 148 familias, 1.496 géneros y unas 9.293 especies. Este orden de peces no tiene un ancestro común establecido, por eso decimos que son un grupo parafilético. El suborden de los Percoideae es el mayor de los perciformes. Incluye 71 familias, 528 géneros y unas 2.860 especies. Este suborden se caracteriza por presentar espinas agudas en la parte anterior de las aletas dorsal, anal y pelvianas. Pueden poseer 1 o 2 aletas dorsales y sus escamas son generalmente tenoideas. Los peces tienen órganos de los sentidos bien desarrollados y adaptados a la vida acuática, entre los que se encuentran un sistema de línea lateral con el que pueden percibir movimientos y cambios en las corrientes, poros olfativos y estructuras sensoriales como las barbillas.
También han perfeccionado sus patrones de coloración para adaptarse a las necesidades que les impone el medio, camuflarse y protegerse de los depredadores. Esta coloración es dada por células especializadas llamadas cromatóforos. Los peces pertenecientes a la familia Cyanide son conocidos por producir sonidos particulares como de croar o de tambor. Es por eso que en inglés se los llama croakers o drums. Estos sonidos son producidos por músculos especializados en la pared del cuerpo, conectados con la vejiga natatoria. La vejiga sirve en este caso como una cámara de resonancia que amplifica el sonido. Los ciánidos son mayormente habitantes de zonas costeras, asociados a fondos fangosos o arenosos. Los hay ligados a ecosistemas de agua dulce y algunos, como los pertenecientes al género Equetus, se han adaptado a la vida en el arrecife. Las características morfológicas de los peces pertenecientes a esta familia son muy variadas. Generalmente poseen una aleta dorsal larga continua con una profunda muesca entre la parte espinosa y la parte blanda. La aleta caudal nunca se bifurca y los otolitos son excepcionalmente grandes. A menudo estos otolitos son muy importantes ya que son utilizados de forma precisa para identificar especies correctamente. Los peces del género Equetus pertenecen a la familia Cyanide. Este género se caracteriza por tener una aleta dorsal espinosa muy alta y más larga que la cabeza. Estos peces suelen ser muy tímidos, de hábitos nocturnos, asociados a cuevas en los arrecifes, y se alimentan por las noches peinando el fondo en busca de pequeños moluscos, crustáceos y poliquetos. Este género está compuesto por dos especies, el Equetus lanceolatus y el Equetus puntatus. El Equetus lanceolatus se caracteriza por tener ambos lados del cuerpo sin rayas longitudinales, y porque en sus aletas medias no presenta manchas blancas. La aleta dorsal cuenta con entre 47 y 55 radios blandos y la aleta pectoral con entre 15 y 16 radios blandos. Por otro lado, el Equetus puntatus tiene en ambos lados del cuerpo dos líneas longitudinales estrechas encima y por debajo una tercera línea oblicua. Las aletas pectorales son de color café oscuro o negro. Las aletas medias, dorsal, anal y caudal presentan manchas blancas y su aleta dorsal cuenta con entre 45 y 47 radios blandos. Su aleta pectoral con 17 o 18 radios blandos. Estos peces se encuentran distribuidos ampliamente por todo el Caribe y hasta Brasil. Los ejemplares juveniles tienen diferencias notables con los adultos, por lo que es difícil en estadios juveniles diferenciar entre ambas especies. En la actualidad existe muy poca información que nos permita dilucidar cómo son las dinámicas reproductivas de estas especies en su hábitat natural. Al ser muy apreciados como peces ornamentales por los acuaristas alrededor del mundo, se sabe que se ha logrado reproducir estos peces en cautiverio. Como otros peces de la infraclase de los teleosteos, la fertilización es externa, es decir, que la hembra pone sus huevos en el agua y el macho los fertiliza con su esperma, en un evento conocido como desove. El número de huevos, sus formas y las épocas de desove van a ser muy variados entre especies. En muchas ocasiones, peces pertenecientes a este género han sido fotografiados juntos en las cuevas en las que habitan en el arrecife. Si bien los peces pertenecientes al género Equetus no son conocidos por tener un amplio valor comercial, son de gran importancia en las dinámicas ecosistémicas en los arrecifes de coral. En Brasil, los peces pertenecientes a esta familia representan hasta el 22% de los recursos pesqueros marinos y el 9% de los recursos pesqueros de agua dulce. Probablemente, debido a que poseen poco valor comercial, los Equetus han sido muy poco estudiados. Si bien existen muchos registros de estos organismos en listas de peces, solo algunos autores como Cao hacen las descripciones morfológicas de la familia Cyanide e incluyen sus descripciones a estas dos especies del género Equetus. Son necesarios muchísimos más estudios que nos permitan dilucidar los hábitos de vida, dinámicas reproductivas y filogenia de estos organismos. Esto permitiría grandes avances en la biología evolutiva y sacar provecho del valor de estos peces para su uso ornamental. El impacto de la industria pesquera sobre las poblaciones de peces durante los últimos 50 años ha sido devastador. Esto es un llamado a la conservación.